amigos y hermanos, hoy vamos a reflexionar en un tema interesante: el sacramento del orden sacerdotal, el sacerdocio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1536, nos dice: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, los obispos; el presbiterado, nuestros sacerdotes; y el diaconado. Así, vayamos ahora al texto bíblico en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, en el versículo 17, que es precisamente el momento en que nuestro Señor Jesús los ordena sacerdotes a los apóstoles. Y esto será en el contexto de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo en el cenáculo. Y dice: después Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. He aquí el preciso momento cuando Jesús, mirando a sus apóstoles en la última cena: hagan esto, les da la potestad para consagrar, los ordena sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. El sacerdote es otro Cristo sobre la faz de la tierra, porque actúa en la misma persona de Cristo, sumo y eterno sacerdote y modelo perfecto de todos los sacerdotes. El mismo Catecismo dice que el don del sacerdocio es precisamente un don del Espíritu Santo. Numeral 1538. Un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, es decir, la potestad sacerdotal que Cristo confió solo a ellos, a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, nuestros santos y queridos sacerdotes. Ese poder que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratorio, porque es un poder aparte, es decir, una investidura por Cristo mismo para su Iglesia, y es mediante la imposición de las manos del obispo y con su oración consagratoria que constituye el signo visible de la consagración o la ordenación de un sacerdote. Todo comienza cuando un joven recibe el llamado vocacional, como los apóstoles, que también fueron llamados por Jesucristo, y seleccionó a 12 varones. Y la Iglesia sigue esta tradición evangélica que el mismo Señor Jesús fundó e instituyó. Y así es hasta la última cena que los da el poder y la potestad para consagrar y perdonar pecados. Como está en Juan capítulo 20, el mismo domingo de resurrección por la tarde, con las puertas cerradas en el cenáculo, Jesús se manifiesta, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo y les dice: a quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Jesús ordena
a los santos apóstoles, sacerdotes de su pueblo santo, que es la iglesia, cuerpo místico de Cristo, del que nuestro Señor es la cabeza, el pastor supremo y guardián. Y así el Señor instituye y funda la jerarquía en la iglesia. Están pues el Papa, el colegio cardenalicio, los obispos, los párrocos, todos los presbíteros y los diáconos. Y así el joven recibe un llamado, como un día los apóstoles. Después ingresa al seminario, donde hará sus estudios durante un proceso de 10, 11 años. Finalmente lo nombran diácono, lo ordenan diácono, primer grado de sacerdocio, y luego espera un año, lo mandan a una parroquia para que se entrene, para que aprenda del pastor, y le dan ciertas actividades pastorales, ejerce muy bien su ministerio, y al cabo de un año ya el cardenal o el obispo de la diócesis da la fecha, que puede ser Pentecostés, que es una fecha muy común en que se ordenan sacerdotes. ¿Y qué ocurre? Pues asisten todos ellos, su generación, llegan todos los diáconos felices, un momento increíble, la misa de ordenación es increíble. Están todas las familias, es una misa muy solemne, los cánticos, y comienza la celebración. Hay un momento en que caen postrados por tierra, después viene la imposición de las manos del obispo, después les ungen sus manos. Es un momento vibrante, sientes un gozo, una alegría participar de esa celebración eucarística. Y así el catecismo pues nos dice que el sacerdote actúa en la persona de Jesucristo. Escuchemos esto que dice el numeral 1575. El misterio de este sacramento. No, perdón, retomo. El ministro de este sacramento fue Cristo, quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipe de su misión y de su autoridad. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores, es decir, obispos. Y así el Señor sigue actuando por medio de sus obispos y de sus sacerdotes para atender, para pastorear, vigilar, cuidar, orientar a todo su pueblo, a todos los bautizados. Qué importante es el sacerdocio. El mismo catecismo nos habla de los efectos de este sacramento del orden sacerdotal, que en el sacerdote imprime un carácter indeleble, es decir, será sacerdote para siempre. Dice el numeral 1581, este sacramento configura con Cristo al sacerdote mediante una gracia especial del Espíritu Santo, a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su iglesia. Y por la ordenación recibida, también recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la iglesia. Y así el sacerdote ejerce su triple función como sacerdote, como profeta y como rey. ¡Qué maravilla! Ellos son otro Cristo sobre la faz de la tierra. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo. En ese momento, el sacerdote es maestro y pastor. El sacerdote se convierte en ministro de Cristo, no solo para ministrar los sacramentos, sino también la palabra, la catequesis, la enseñanza, la predicación, porque el sacerdote es otro Cristo sobre la faz de la tierra. El mismo apóstol San Pablo, en las llamadas cartas pastorales, porque van dirigidas precisamente a los pastores de la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. Y aquí San Pablo le da una lista a Timoteo
de cómo debe ser un sacerdote, qué características debe tener. Los presbíteros, es decir, los sacerdotes que cumplen bien sus funciones, son dignos de un gran aprecio. Sobre todo los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Y le dice: no admitas ninguna acusación contra ningún presbítero, es decir, sacerdote, si no se apoya en el testimonio de 2 o 3 personas. Aquí le da unas primeras características. Pero en la segunda carta a Timoteo, San Pablo mencionará, en la carta a Tito, mencionará otras cualidades de todo presbítero. Y le dice: te he dejado en la isla de Creta como obispo, porque Tito, como Timoteo, ambos eran obispos. Y ellos debían ordenar nuevos sacerdotes para atender las comunidades. La iglesia iba creciendo. Por eso San Pablo le dice: te he dejado en la isla de Creta, para que termines de organizarlo todo y establezcas presbíteros en cada ciudad, como lo vemos en el mundo entero. Cada obispo va estableciendo sacerdotes, siguiendo las instrucciones que te di, que sean irreprochables, que sean intachables, que tengan una buena conducta, que no haya nada que echarles en cara, que sean sobrios, que tengan muy buen trato, que no sean violentos ni codiciosos, sino más bien hospitalarios, que sean amigos del bien, prudentes y justos, que sean piadosos, que el sacerdote sea dueño de sí mismo, que tenga autocontrol, firmemente adherido a la palabra de Dios, tal y como ha sido enseñada, para que sea capaz de exhortar según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. El santo cura de Ars, que es el párroco del mundo, el sacerdote de los sacerdotes, escribe unas palabras bellísimas de lo que es un sacerdote. Y quiero que las escuchen, y con esto voy a concluir. El sacerdote es el amor del corazón de Cristo. Qué grande es el sacerdote. Si él mismo se diera cuenta, moriría de alegría. Si desaparece el sacramento del orden sacerdotal, no tendríamos a Cristo entre nosotros. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido nuestra alma apenas recién nacida el día de nuestro bautismo? El sacerdote. ¿Quién nos alimenta con la Eucaristía para que podamos terminar nuestra peregrinación en esta tierra? El sacerdote. ¿Quién nos prepara para comparecer ante Dios lavándonos por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote. Dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, siempre el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos de amor. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor de Cristo no serían eficaces. El sacerdote continúa su obra y la redención de Cristo sobre la tierra. El sacerdote también tiene las llaves de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta. Él es el administrador del buen Dios. Y concluye así el santo cura de Ars. En pocas palabras, el sacerdote es otro Cristo sobre la faz de la tierra. Que Dios los bendiga.
clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir